Nos corresponde ahora nuestro quinto y último módulo del curso Origen y funcionamiento del sistema capitalista. En nuestro capítulo anterior habíamos estado tratando sobre la ley económica fundamental del capitalismo, el capital constante y variable, la producción de la plusvalía. Nos corresponde ahora mirar sobre la plusvalía extraordinaria, que es una variante de la plusvalía relativa. Se obtiene esta plusvalía en los casos en que ciertos capitalistas introducen máquinas y métodos de producción más perfeccionados que los que se aplican en la mayoría de las empresas de la misma rama. El capitalista logra así en su empresa una productividad del trabajo más alta que la media existente en su rama de producción. Como resultado de ello, el valor individual de las mercancías producidas en la empresa de este capitalista es inferior a su valor social. Y como el precio de las mercancías lo determina su valor social, resulta que el capitalista percibe una cuota de plusvalía superior a la corriente, esto es, a la de los otros capitalistas. La plusvalía extraordinaria es el excedente de la plusvalía sobre la cuota normal percibida por algunos capitalistas como resultado de la disminución del valor individual de las mercancías producidas en sus empresas. La percepción de esta plusvalía extraordinaria es siempre un fenómeno transitorio, temporal en la empresa en que ello ocurre. Ahí vemos, de momento, esta es la plusvalía ordinaria en el un caso y la plusvalía extraordinaria, pero es temporalmente hasta que aquel que tiene la plusvalía ordinaria también le alcance y llegue al mismo nivel que la extraordinaria y entonces las dos serían plusvalía ordinaria. Ahora veremos brevemente la estructura de clase de la sociedad capitalista, esto es, del Estado burgués. El modo de producción capitalista simplificó la división de las sociedades esclavista y feudal, sustituyó las diversas formas de privilegios hereditarios y de la dependencia personal por el poder impersonal del dinero. Vemos en nuestra imagen, en la parte superior, a los dueños de los medios de producción en el esclavismo, en el feudalismo y en el sistema capitalista. Y en la parte inferior tenemos a los trabajadores directos, en cada uno de los casos, el esclavo, el siervo y el obrero. En este sistema, en el sistema capitalista, la sociedad tiende a dividirse cada vez más en dos clases antagónicas, la burguesía por un lado y por otro el proletariado. La burguesía es la clase que posee los medios de producción y los emplea para explotar el trabajo asalariado. El proletariado es la clase de los obreros asalariados, privados de medios de producción y obligados por ello a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas. Conjuntamente con la burguesía y el proletariado, existen bajo el régimen capitalista las clases de los terratenientes y de los campesinos. Son clases que se han conservado del régimen anterior, del feudal, pero han cambiado según las condiciones del capitalismo. Los terratenientes, bajo el capitalismo, forman la clase de los grandes propietarios de tierras, que generalmente las conceden en arriendo a capitalistas o pequeños productores, u organizan ellos mismos una gran producción capitalista. Los campesinos forman en su inmensa mayoría una clase de pequeños productores que cultivan la tierra con su propio trabajo y medios de producción. Los campesinos son explotados por los terratenientes
los campesinos ricos, los comerciantes, los usureros. Una parte de estos campesinos se proletariza. También existen numerosas capas de pequeña burguesía urbana y trabajadores intelectuales. Aquí podemos observar lo mencionado. El capitalista explota al obrero, los restos que quedaron del feudalismo, explota a los campesinos, y adicionalmente encontramos una variedad de intelectuales. El Estado burgués es el consejo de administración de la clase capitalista. Las formas de los estados burgueses son muy variadas, pero su esencia es la misma, la dictadura de la burguesía. El Estado burgués declara sagrada e inviolable la propiedad sobre los medios de producción, base y fundamento del régimen capitalista. Los intereses de clase de los capitalistas, en oposición a los de la inmensa mayoría del pueblo, obliga a la burguesía a encubrir por todos los medios el carácter de clase de su Estado, y lo presentan como si estuviera situado por encima de todas las clases y defendiera los intereses de todo el pueblo. Lenin señala que la clase obrera no puede librar la lucha por su liberación sin esforzarse por influir en los asuntos del Estado, en la administración pública, en la elaboración de las leyes. El proletariado se vale de las formas de democracia burguesa para fortalecer sus posiciones económicas y políticas y extender su influencia sobre las otras capas trabajadoras, con el fin de abatir la dominación burguesa y conquistar la auténtica democracia. Vamos a recordar lo que era la sociedad feudal. Teníamos en la parte alta de la pirámide al rey, luego venían los nobles y los monjes, y finalmente estaba todo el gran grupo, el gran sector de los campesinos. Ahora miremos la estructura de la sociedad capitalista. Tenemos entonces en la parte superior del sistema capitalista, ¿sí?, al sector que dice nosotros gobernamos, luego nosotros engañamos, nosotros disparamos, nosotros comemos por todos, y finalmente en la base de la pirámide del sistema capitalista tenemos al gran grupo de nosotros trabajamos por todos y al mismo tiempo nosotros alimentamos a todos. Pasamos ahora a tratar sobre el salario, esto es el precio de la fuerza de trabajo, la naturaleza de ese salario. En el modo capitalista de producción, la fuerza de trabajo, lo mismo que cualquier otra mercancía, tiene un valor. Este valor expresado en dinero es el precio de la fuerza de trabajo. Cuando el proletario vende al capitalista su fuerza de trabajo y recibe a cambio, en concepto de salario, una determinada suma de dinero, esta suma no es presentada como precio de la fuerza de trabajo, sino como precio del trabajo. Con esto aparece como que se le paga la jornada de trabajo de 8 horas y se esconde la división en 4 horas de trabajo y 4 horas de plusvalía, es decir, el tiempo
en que se repone la fuerza de trabajo y el tiempo en que se apropia el capitalista. Lo anterior se debe a 1. El capitalista paga al obrero su salario después que éste ha realizado ya su trabajo. 2. El salario se establece bien con arreglo a la cantidad de tiempo que se ha trabajado, por horas, días o semanas, bien de acuerdo con la cantidad de artículos producidos. Esta engañosa apariencia es producto de las condiciones de producción capitalista que hace que la explotación aparezca encubierta, que las relaciones entre patrono y obrero asalariado se presenten desfiguradas, como si se tratase de relaciones entre productores de mercancías sobre un plano de igualdad. Ahora miremos un cómic sobre lo dicho. ¿Qué le dice a este hombre? Que trabaje más rápido. ¿Y cuánto le pagas? Unos 20 al día. ¿De dónde sacas dinero para pagarle? De vender la mercancía. ¿Y quién la produce? Él, obviamente. ¿Cuánto produce por día? Produce unos 100 al día. Entonces no le pagas. Él te paga 80 al día por ser su jefe. Pero yo soy el propietario de las máquinas. ¿Y cómo compraste las máquinas? Vendiendo mercancía conseguí dinero. ¿Y quién ha producido esa mercancía? Cállate, no sigas que te han oído. Además, si el capitalista pagase al obrero el valor de trabajo, es decir, el trabajo íntegro, desaparecería la fuente de su enriquecimiento, la plusvalía. Dicho en otros términos, no podría existir el modo capitalista de producción. Nuestra jornada de trabajo de 8 horas, que se han dividido en 4 de valor de la fuerza de trabajo y 4 de la plusvalía para el capitalista, simplemente al aparecer el salario como valor del trabajo, desaparece esa división y desaparece lo que es la plusvalía, desaparece lo que es la explotación. Si el capitalista pagase al obrero el valor del trabajo, es decir, el trabajo íntegro de las 8 horas, desaparecería la fuente de su enriquecimiento, la plusvalía. Dicho en otros términos, no podría existir el modo capitalista de producción. Ahí tenemos las 4 horas que son de la fuerza de trabajo, y ahí las 4 horas de plusvalía que se apropia el capitalista. Pero ahí desapareció la plusvalía y da la impresión de que todo lo que se paga es la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo es siempre inferior al nuevo valor que crea el trabajo del obrero. El salario solo paga una parte de la jornada de trabajo, el tiempo de trabajo necesario. Sin embargo, como el salario actúa bajo la forma de pago del trabajo, se adquiere la impresión de que toda la jornada de trabajo se paga íntegramente. Trabajo no es igual a fuerza de trabajo. ¿Quieres sacar un buen provecho? Solo tienes que buscar dos cosas: los medios de producción y el capital para adquirir la fuerza de trabajo. Pero yo no tengo ni medios de producción ni capital, pero tienes tu fuerza de trabajo.
¿Por qué no nos unimos? Yo tengo los medios de producción, pongámonos pues de acuerdo. Creo que no me queda más remedio. Pues bien, ¿cuánto vale tu fuerza de trabajo? Digamos que te la alquilo por un mes. Si son socios, ¿por qué no van a medias las ganancias? Marx dice que el salario en la sociedad burguesa es la forma metamorfoseada del valor o del precio de la fuerza de trabajo. El salario borra todo rastro de división de la jornada de trabajo, en tiempo de trabajo necesario y adicional, en trabajo pagado y no retribuido, disfrazando con ello las relaciones sobre las que descansa la explotación capitalista. El tiempo necesario es tiempo pagado y el tiempo adicional es tiempo no pagado. El salario borra la división y esconde la explotación. Otra manera gráfica de mirar lo que venimos afirmando. Ahí tenemos el tiempo necesario, que es el tiempo pagado, y ahí tenemos el tiempo adicional, que es tiempo no pagado. Sin embargo, cuando viene el salario, aparece como que es de las dos partes, del tiempo necesario y del tiempo adicional. Entonces, con el salario desaparece el rastro de que existe esa división. Ahora pasamos a ver sobre las formas fundamentales del salario. Son dos, el salario por tiempo y el salario por piezas o salario a destajo. El salario por tiempo es la forma del salario en que la magnitud de éste depende del tiempo que el obrero trabaja y que puede medirse por horas, días, semanas o meses. Variaciones del salario, manteniéndose fija la magnitud del salario por tiempo. La jornada media de trabajo es de 8 horas y el valor medio de la fuerza de trabajo equivale a $4 por día. El precio medio de la fuerza de trabajo sería entonces de 50 centavos. Esto es de 400 centavos dividido para 8 horas. Tenemos ahí los medios de subsistencia que determinan el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, $4 al día son 4 centavos. 400 centavos dividido para 8 horas, 50 centavos la hora. La jornada de trabajo de 8 horas, tenemos ahí graficado 50 centavos cada una de esas 8 horas. El pago por tiempo permite al capitalista reforzar la explotación del obrero mediante la prolongación y rebaja del precio de la hora de trabajo sin modificar el salario. Si la jornada de trabajo aumenta de 8 a 9 horas, el precio de una hora de trabajo habrá descendido de 50 centavos que vimos antes a 44.4 centavos. Son $4 al día o 400 centavos que ahora se dividen esos 400 centavos para 9 horas, con lo que dan 44,4 centavos la hora. Igual que antes, ahora vemos el costo de cada una de las horas al haberse aumentado una hora sin que se aumente el salario. Aun si aumenta el salario, el precio de la hora de trabajo puede permanecer invariable e incluso disminuir si se prolonga la jornada de trabajo. El salario por día
aumenta de 4 a $4.20 y la jornada de trabajo se alarga de 8 a 10 horas. El precio de la hora de trabajo descenderá en este caso a 42 centavos. Veamos. $4.20 al día, esto es 420 centavos. Dividimos esos 420 centavos ahora para 10 horas. Eso nos da 42 centavos la hora. Ahí tenemos la graficación, cómo cada vez fue disminuyendo el valor de la hora de trabajo, es decir, se fue disminuyendo el salario. Pero también el incremento de la intensidad del trabajo significa el descenso de los salarios, ya que la cantidad abonada sigue siendo la misma, a pesar de ser mayor el desgaste de energías, lo que equivale a prolongar la jornada de trabajo. La jornada de trabajo de 8 horas, en este caso ahora le exprime mucho más que antes, llega al agotamiento físico y luego a lo que se conocen como enfermedades del trabajo. Agotamiento y en muchos casos incluso le lleva a que tenga que separarse del trabajo, a que tenga que ir a una jubilación anticipada o a que le despidan. Vemos ahora las variaciones del salario manteniéndose fija la magnitud del salario por tiempo. Cuando se dan condiciones favorables para la venta de mercancías, prolonga la jornada de trabajo, introduciendo las horas extraordinarias, es decir, alarga el trabajo de los obreros, pero si las condiciones del mercado son adversas, reduce temporalmente el volumen de la producción, acorta la jornada de trabajo e introduce el trabajo por horas. La jornada de trabajo de 8 horas, el momento en que le conviene, en que todo va bien, en que hay más ventas o en que es temporada, se aumentan 2 horas adicionales, ¿sí? Pero de la misma manera, cuando las condiciones cambian, la jornada de trabajo de 8 horas se la disminuye a una jornada de 6 horas y entonces se paga por horas. Se mantiene el salario, se mantiene el precio por hora, pero en esta ocasión solamente se le paga por 6 horas, con lo que se reduce su salario. Para distendernos un poco y poder identificar cuál es nuestro sueldo o nuestro salario. Sueldo cebolla. Lo ves, lo agarras y te pones a llorar. Sueldo dietético. Te hace comer cada vez menos. Sueldo ateo. Ya dudas de su existencia. Sueldo mago. Haces un par de movimientos y desaparece. Sueldo tormenta. No sabes cuándo va a venir ni cuánto va a durar. Sueldo desodorante. Cuando más lo necesitas, más te abandona. Sueldo menstrual. Viene una vez al mes y dura solo unos días. Sueldo canalla. Solo te hace sufrir, pero no puedes vivir sin él. Sueldo humor negro. Te ríes para no llorar. La segunda forma de salario que habíamos señalado es el salario por piezas o salario a destajo. El pago por piezas enmascara todavía mejor que el pago por tiempo la verdadera esencia del salario, creando la apariencia de que al obrero se le abona su trabajo. Pero la forma o variedad del salario no puede cambiar su esencia como expresión en dinero del valor
o del precio de la fuerza de trabajo. Para fijar los precios se toma el salario medio y la máxima cantidad de artículos que produce el más diestro y físicamente más vigoroso. De tal modo se implanta el precio más reducido. El pago por piezas permite al empresario rechazar piezas fabricadas pretextando mala calidad, con lo cual el salario del obrero sufre numerosas amputaciones. A continuación, unas imágenes. El trabajo a domicilio proporciona a los capitalistas cuantiosas ganancias, ya que les permite economizar capital constante y explotar despiadadamente la mano de obra infantil y femenina, con una remuneración extraordinariamente baja, y la lucha contra esta forma de opresión les resulta más difícil a los trabajadores por encontrarse aislados y dispersos. El sistema Taylor del ingeniero norteamericano Federico Taylor, a comienzos del siglo XX, establecía una cuota elevadísima de producción basado en lo que podía ser un obrero de notables cualidades físicas y profesionales. A dos criterios: prima para quienes cumplieran y sobrepasaran la cuota, y multa para quienes no llegaran a ella. ¿Qué recibe nuestro ejecutivo principal si hace un buen trabajo? Una bonificación de $50 millones. ¿Qué recibo yo si hago un buen trabajo? Más trabajo. En las fábricas de automóviles se creó el sistema Ford. Según este, el aumento de la intensidad del trabajo se alcanza acelerando la marcha de la cadena, con un cierto aumento del pago por tiempo, y va acompañado de una reducción del número de obreros. Esta intensificación alcanzó tal grado que los obreros no la resistían más de 5 años, pues el salario no alcanzaba para compensar el enorme desgaste de la mano de obra. La Organización Capitalista del Trabajo y del Salario creó también el estudio analítico del puesto de trabajo. De acuerdo a este, el salario del obrero se fija en consonancia con determinados índices necesarios para atender a cada máquina y a cada puesto de trabajo. Este estudio analítico, entre comillas, comprende un análisis de las características de cada máquina, complejidad de su manejo, velocidad máxima, etc., así como de las cualidades que ha de poseer el obrero para atender una máquina. Veremos ahora el salario nominal y el salario real. El salario nominal tiene su expresión en dinero, en tanto que el salario real es la cantidad de bienes materiales y de servicios que pueden ser obtenidos por el salario en dinero. Marx descubrió que la tendencia general de la producción capitalista no es a elevar el nivel medio de los salarios, sino por el contrario, hacerlo bajar. ¿Cuáles son los motivos que influyen en esta tendencia del salario a bajar? Ante todo, a medida que en el régimen capitalista
crece la productividad del trabajo, se verifica una disminución del valor de la fuerza de trabajo, ya que a ello conduce la baja de los precios de las mercancías usadas por la clase obrera. El paro crea en el mercado del trabajo una situación en la que la oferta de mano de obra como mercancía es siempre superior a la demanda. En tales circunstancias, la mercancía fuerza de trabajo desciende por debajo de su valor. Otro factor de importancia reside en la discriminación o diferencia en la retribución del trabajo a las mujeres, niños y personas afrodescendientes que ejecutan las mismas operaciones que los adultos blancos. La utilización del trabajo femenino rebaja el valor de la fuerza de trabajo cuando la mujer y los hijos son incorporados a la producción. El salario del obrero desciende y la familia entera viene a ganar casi lo mismo que antes percibía el adulto cabeza de familia. A medida que se desarrolla el capitalismo, verifícase también un descenso del salario a causa de que el capitalismo emplea, en escala cada vez mayor, o bien un trabajo de alta calificación, muy difícil de obtener para el obrero, o de calificación nula. Por ello, una parte considerable de los operarios pierde su calificación y tiene que contratarse en trabajos más rudimentarios, mucho peor retribuidos. El prolongado desempleo trae también consigo la pérdida de calificación. La magnitud del salario real depende del nivel de los precios de los artículos de consumo y de los diversos servicios, así como de los impuestos a satisfacer por los obreros. Los impuestos representan una reducción descarada de los salarios y sueldos. Además de los impuestos directos, pagan los indirectos que se establecen para artículos de consumo familiar. Se llega a la conclusión de que el capitalismo da lugar a un proceso de descenso del salario por debajo del precio de la fuerza de trabajo. Dicho proceso transcurre de manera contradictoria, entrando en acción factores que rebajan los salarios de los trabajadores y otros factores que, en contraposición a los primeros, contienen la caída. Uno de los más poderosos entre estos últimos es la lucha económica de la clase obrera. En esta contienda entre los límites máximo y mínimo de los salarios. El mínimo bajo el capitalismo está determinado por las condiciones puramente físicas necesarias para conservar la vida del obrero. Los capitalistas procuran aproximar el salario a este límite. El máximo depende del valor de la fuerza de trabajo. La clase obrera está interesada en vender su mercancía a fuerza de trabajo por el valor de la misma. Dicho de otro modo, la ley económica del valor de la fuerza de trabajo actúa en medio de una pugna entre el trabajo y el capital, entre los obreros asalariados y los capitalistas. Una vez más, espero que hayan disfrutado y también aprendido un poco. Nos veremos en el próximo curso.